Bueno, listo. Buenas tardes. Ahora sí, comencemos. Fíjense que hoy vamos a continuar con lo que habíamos hablado ayer de los límites notables, de los límites trigonométricos notables, porque también saben que hay un límite notable que no es trigonométrico. Es un límite notable que tiene que ver con la función exponencial. Tiene que ver con e a la x, e elevado a x. Pero ese límite notable no lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a enfocarnos en los límites notables que tienen que ver con trigonometría, sea seno o coseno. Yo ayer les había presentado dos límites notables, y aunque uno tenía que ver con el seno y el otro tenía que ver con el coseno, igualmente ambos me funcionarían para el caso de que me apareciera la tangente. Entonces, vamos a iniciar. Yo preparé una presentación para esta clase número 5, donde coloqué fórmulas que vamos a necesitar, fórmulas que seguramente algunos de ustedes no la conocen, o no la recuerdan, pero que la van a necesitar. Y yo creo que en la medida de que practiquen y que las utilicen de forma recurrida, de forma recurrente, creo que en esa medida van a aprendérselas, la van a memorizar por la cantidad de veces que la utilicen. Entonces, bueno, aquí se las voy a mostrar cuáles son esas fórmulas que vamos a necesitar el día de hoy. Clase número 5. Y aquí están los ejercicios que vamos a trabajar, pero aquí están las fórmulas que vamos a necesitar. Después, con calma, cuando yo les pase la presentación, el PPT por el grupo, ustedes la copian con calma. Entonces vean que tienen allí un total de, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tienen 9 fórmulas, pero además de las 9 fórmulas, también tienen una tabla azul, la que está en la esquina en color azul, que tiene el valor del seno, coseno y tangente de ángulos notables. Así se le llama a esos ángulos. El ángulo de 0, 30, 45, 60 y 90 se les llama ángulos notables. Estos ángulos notables son ángulos que están en el primer cuadrante porque están entre 0 grados y 90 grados. Pero también hay maneras de calcular cuánto vale el seno de 120, de 150, de 225, 315, etcétera. Pero yo me voy a conformar por los momentos con esa pequeña tabla. Bien, antes de proceder a trabajar e ir explicando las fórmulas, yo voy a hacer una pequeña acotación que vale la pena aclarar. Los ángulos de 0, 30, 45, 60 y 90 grados están expresados en una cierta unidad de medición de ángulos. Pero existe otra unidad que también sirve para medir ángulos. Y es así como también se puede utilizar para medir ángulos los radianes. Así se llaman, los radianes. Entonces, por ejemplo, en los radianes, el ángulo de, por ejemplo, 90 grados equivale a pi medio. O el ángulo, por ejemplo, de 45 grados equivale a pi cuarto. Entonces es bueno saber trabajar en radianes, porque es una forma que, por ejemplo, para el tema de límites se utilizan más los ángulos en radianes que en grados. Entonces, yo arriba de la tabla voy a colocar el equivalente en radianes. Es decir, por ejemplo, el ángulo de 0 grados equivale a 0 radian. ¿Sí? Vamos a abreviar así, 0, bueno, aquí voy a escribir la palabra al lado, radian. Entonces, el ángulo de 0 grados es lo mismo que el 0 radian. El ángulo de 30 grados es lo mismo que pi sextos. Uno normalmente, siempre cuando le preguntan ¿cuánto vale pi? Uno responde, pi vale 3,14. Primero que pi no vale 3,14, que uno lo aproxima a 3,14, porque realmente pi es un número irracional y por lo tanto tiene infinitos números decimales. Pero uno dice 3,14 porque uno toma los dos primeros decimales. Entonces, pero también hay que decir que pi, aparte de ser aproximadamente 3,14, pi en grados vale 180 grados. Entonces, cuando yo escribo pi sextos, lo que estoy diciendo es 180 grados dividido entre 6. Y 180 grados dividido entre 6 me da 30. Por eso es que 30 grados es lo mismo que pi sexto. 45 grados equivale a pi cuartos. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo divido 180 grados entre 4, eso da 45 grados. 60 grados equivale a lo mismo a pi tercios, porque al dividir 180, el valor de pi en grados 180 entre 3, eso da 60.
y 90 grados es pi medio. Entonces, bueno, eso me ayuda a que si me dan un ángulo en radian, pi sexto, pi cuarto, pi medio, pi octavos, lo que sea, 3 pi medio, 3 pi sexto, 3 pi cuartos, uno simplemente se puede ir a la tabla y buscarlo en grados. Siempre va a tener un valor en grados. Entonces, bueno, eso era para comenzar con el tema de la tabla. Y bueno, vamos a enumerar estas fórmulas. A esta le vamos a llamar la número 1, a esta la número 2, porque creo que es mejor a la hora de mencionarla. Número 4, número 5, número 6. Esta la vamos a llamar 7, 8 y 9. Por cierto que la 7, la 8 y la 9 tienen un nombre especial. Se llaman razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, razones trigonométricas de sumas y diferencias de ángulos. Sumas y diferencias de ángulos. ¿Por qué sumas y diferencias? Porque si ustedes captan dentro de los paréntesis que están al inicio, seno de alfa más menos beta, coseno de alfa más menos beta, tangente de alfa más menos beta, ese más menos indican el más por la suma y el menos por la diferencia, porque una resta es una diferencia. Entonces, esa suma y esa diferencia están reflejadas en los paréntesis. Repito, el más por la suma y el menos por la resta. Aquí está. Y para más o menos aclarar de una vez el tema de los signos, simplemente lo que me dice el más menos es lo siguiente. En la fórmula 7, observen la fórmula 7. Si me piden el seno de alfa más beta, o sea que use el más, si me piden el seno de alfa más beta, pues la fórmula la voy a utilizar usando el más que está acá en el medio, el más que está en el medio. Pero si en cambio me dijese que cuánto vale el seno de alfa menos beta, es decir, el que está debajo, alfa menos beta, entonces la fórmula la utilizo utilizando el menos que está debajo. Capaz pensarán, dirán, bueno, sí, ya es fácil, porque cuando me digan más, uso el más, y cuando me digan menos, uso el menos. No es así. En la fórmula 8, los signos se cambian. En la fórmula 8 se ve que cuando me digan el coseno de alfa más menos beta, el signo que está en el medio es menos más, o sea, se invierte. Si en el paréntesis voy a usar el más, en la fórmula voy a usar el menos. Y si fuese el coseno, pero de la resta, coseno de alfa menos beta, entonces en la fórmula uso el más. ¿Sí? Entonces vean que como el seno, si es más, uso más, si es menos, uso menos, pero en el coseno, al contrario, si es más, tengo que usar el menos. Y cuando sea menos, tengo que usar el más. Y en la tangente pasa algo que es como la combinación de ambas cosas. En la tangente, cuando busco la tangente de alfa más beta, en el numerador uso más, pero en el denominador uso menos. Entonces, arriba se usa más y abajo se usa menos. Pero cuando me digan la tangente de alfa menos beta, pues arriba uso menos, respetando el mismo signo, pero abajo lo invierto y abajo uso más. Eso. Atiendan esos pequeños detalles que se los trato de mostrar con los colores que estoy empleando. Por cierto, para los que están viendo la clase desde el celular, si ustedes ven algo que es muy pequeño, que no se distingue bien lo que están leyendo, pueden darle, así como cuando uno le da zoom a una foto que la agranda con los dedos, así que coloca los dos dedos y los separa y la foto agranda, igualmente pueden hacer con la pantalla. Le pueden dar zoom agrandando la imagen como si fuese una fotografía y se ve mucho mejor. Eso. Entonces, bueno, ahí está la fórmula y vamos a comenzar entonces escogiendo un ejercicio de los que tenemos por acá. Empecemos. Me devuelvo. Entonces vamos a ver qué podemos utilizar acá. Por cierto, que quiero aclarar varias cosas que tal vez no sepan. Vean el ejercicio 89. Este cos H, ese cos H no es un coseno, no es el coseno normal que uno conoce. Eso se le llama coseno hiperbólico. Y el coseno hiperbólico es una función que es muy usada en el tema de ingeniería. Entonces, no nos vamos a ocupar de trabajar ni seno hiperbólico, ni coseno hiperbólico, ni tangente hiperbólico, ni ninguna función hiperbólica.
vamos a trabajar el coseno que es normal, el seno que es normal, o sea, que no tenga esa letra H allí colocada. Entonces, por ejemplo, el 89 no lo haríamos, para que sepan que lo voy a descartar y que tiene una justificación. Listo, vamos a pasar ahora de todo lo que estoy viendo allí. A ver, vamos a hacer el ejercicio, el 93. Vamos a hacer el ejercicio 93, a ver a dónde podemos llegar. Entonces, vamos a ver cómo podemos trabajar allí, cosa de que lleguemos a utilizar uno de los límites notables. Por cierto, que me parece pertinente antes de comenzar, escribir los dos límites notables, los dos mismos que hicimos, los dos que les escribí ayer, pero que solo utilizamos uno. Entonces, el primer límite notable que utilizamos ayer fue que perdón, iba a escribir seno, tengo que escribir el límite. Límite cuando x tiende a 0, aquí hoy, límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, ese límite vale 1. Y el segundo límite era el límite, pero del coseno, tenía coseno, límite de 1 menos coseno de x. También se puede escribir coseno de x menos 1. 1 menos coseno de x o coseno de x menos 1. 1 menos coseno de x sobre x, a cuando x tiende a 0, por cierto, se me había olvidado, y que este límite vale 0. Entonces, ahí vamos a trabajar con esos dos límites, con el 1 que lo utilizamos ayer y con el 2 que no lo hemos trabajado hasta ahora. Entonces, avanzo. Entonces, había dicho que íbamos a hacer, para comenzar, vamos a hacer el 93. Les digo que yo ninguno de estos ejercicios lo hago antes de la clase, o sea que yo los voy haciendo y de repente me consigo con alguna dificultad o no, pero porque tampoco uno como profesor es infalible y se sabe todo. Prefiero llegar y no tener una clase así como preparada, como que ya me sé todos los ejercicios y nada más hago lo que me sepa y más ninguno. La idea es que los haga todos y que lo razone con ustedes como que si fuese primera vez, bueno, como primera vez que lo estoy haciendo. Entonces, estoy cuando x tiende a 1, el coseno, paréntesis, pi medio x sobre 1 menos la raíz de x. Supuestamente esto va a dar pi. El resultado de esto va a ser pi. Vamos a ver cómo sale ese pi allí en el proceso. Comenzamos. Entonces voy a copiar este ejercicio acá. Nuestro primer ejercicio es el número 93. 93. O sea, el límite cuando x tiende a 1 del coseno pi, puedo decir pi medio x o pi x medio, como lo quieran ver, pi x medio o pi medio x sobre 1 menos raíz de x. Lo primero que yo tengo que ver es que si ese límite es una indeterminación. Yo no puedo empezar a hacer que si multiplica por la conjugada, divide, factoriza, racionaliza, no, nada de eso. Si yo primero no he verificado que el límite de indeterminación. Entonces, bueno, voy a colocar aquí 1, me va a quedar el coseno de pi por 1, pero pi por 1 es pi, así que me va a quedar pi medio. Repito, porque al reemplazar el 1 en la x, pi por 1 da pi. Y en el denominador me queda 1 menos la raíz de 1. Lo cierto es que el coseno de pi medio es lo mismo que el coseno de 90, porque pi vale 180, dividido por 2 es 90. Y el coseno de 90, no me voy a volver para la tabla, pero ahí está en la tabla, el coseno de 90 vale 0. Entonces por acá arriba ya me está dando 0. Y en el denominador resulta que la raíz de 1 es 1, por lo tanto 1 menos 1 es 0, y efectivamente sí tengo una indeterminación. Entonces, para romper esta indeterminación, uno no está mirando que si cuál es el grado más grande, el de arriba. No, porque esto no es infinito sobre infinito. Esto es 0 sobre 0. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar por la conjugada. Entonces, me va a quedar algo así. Coseno de pi x medio sobre 1 menos raíz de x. Y cuando multiplico por la conjugada es 1 más la raíz de x, que se repite tanto arriba como abajo. Cuando voy a hacer la multiplicación, recordar que la multiplicación es lineal. Se multiplica el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. El coseno de pi x medio no hace falta meterlo en paréntesis, no hace falta. Pero cuando lo multiplico por la suma, esa suma sí es necesario que vaya en un paréntesis. En el denominador
tanto la suma como la resta debe ir en paréntesis. La resta primero, la suma después, y resulta que lo que está en el denominador, ¿quién me dice qué es lo que está en el denominador que yo debo darme cuenta para considerar el siguiente paso? ¿Qué es lo que hay en el denominador? Estamos en presencia de qué que me lleva a hacer un paso que hemos hecho en otras oportunidades. Ahí me quedo hasta que alguno responda. Si aquí la clase nos paramos 30 minutos, 30 minutos. Diferencia de cuadrado, dice Emilio. Claro, cuando yo tengo una resta multiplicada por una suma, eso se transforma en una diferencia de cuadrados. Entonces el numerador queda así. El numerador queda igual, pero el denominador cambia a el 1 lo elevo al cuadrado menos, por eso se llama diferencia, porque es una resta, menos el raíz de x también al cuadrado. Y donde está la raíz que está elevada al cuadrado, esa raíz elevada al cuadrado se cancela. Lo que me lleva a la siguiente expresión. Me va a quedar coseno, coseno de, a ver, coseno de pi x medio por 1 más raíz de x dividido entre 1 al cuadrado es 1 menos x. Ya, que ahí se avanzó. Ahí está. Y la raíz de x al cuadrado se cancela la raíz con el cuadrado y me quedó 1 menos x. Miren, eso que está allí, hasta el momento no me está dando, una manera de que yo pueda decir, ya rompí la indeterminación, porque hasta ahora ni he utilizado un límite notable, ni tampoco he podido, ¿cómo les digo? Como cambiar, ni he hecho simplificación para que se rompa la indeterminación, ni tampoco he hecho que aparezca ninguno de los límites notables, ¿sí? Porque fíjense que el límite notable más cercano que tengo, voy a devolverme para que veamos el que tiene coseno, me devuelvo acá un minuto, vean, el que tiene coseno, hay varias cosas. El que tiene coseno solamente debe tener un 1 restando, 1 menos es ese coseno. Y en el denominador debe estar una x sola. Observen que aquí en el denominador no tengo una x sola. Pero hay otra diferencia. Atención acá. Ambos límites, tanto el límite notable 1 como el límite notable 2, ambos límites tienden a 0. Y yo aquí tengo un límite que no tiende a 0. El límite que yo tengo allí, que dice x tendiendo, no dice x tendiendo a 0, sino x tendiendo a 1. Entonces, atención a lo que voy a hacer a continuación, porque lo que voy a hacer a continuación es lo que vamos a hacer en casi todos los ejercicios que les voy a presentar hoy. Atención aquí, fíjense. Voy a dejar esa expresión allí guardada un minuto porque vamos a hacer unos cambios de variable. Cambios de variable que ya ustedes lo han trabajado. Fíjense. Yo tengo en el límite, dice x tiende a 1. Eso es lo que dice. X tiende a 1. Ahora vean lo que voy a escribir. Donde dice x tiende a 1, ese 1 lo voy a pasar restando para donde está la x. ¿Sí? Ese 1 lo voy a pasar restando para donde está la x. Y me va a quedar x menos 1 tendiendo, y como donde estaba el 1 no quedó nada, ahora voy a decir que x menos 1 tiende a 0. ¿Sí? Dirán, profe, yo nunca había hecho eso. Bueno, acostúmbrese porque eso va a ser un paso muy común a partir de ahora. Que si yo tengo que x tiende a 1, yo ese 1 o ese 2 o ese 3 lo puedo pasar restando al primer miembro, como que si fuera una ecuación. Lo paso restando, entonces ya no es x tendiendo a 1, sino x menos 1 tendiendo a 0. Y aparece el tendiendo a 0 que aparece en los límites notables. Otra cosa que les quiero decir. Vean la expresión que está en el cuadro rojo. Véanla. Ustedes ven que aparece x menos 1.
Bueno, yo me voy a adelantar la respuesta. Yo no veo que aparezca x menos 1, pero veo que aparece al revés 1 menos x. Bueno, resulta que x menos 1 es lo mismo que el 1 menos x multiplicado por menos 1. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Este x menos 1 que tengo acá abajo, en ambos lados voy a multiplicar por menos 1. Voy a multiplicar de ambos lados por menos 1. ¿Y qué va a pasar? Cuando yo al x menos 1 lo multiplique por menos 1, pues la x se transforma en menos x y el menos 1 se transforma en más 1. Y ese menos x más 1 es lo mismo que 1 menos x. Y tiende a, y ese 0, cuando lo multiplico por menos 1, sigue siendo 0, porque todo lo que se multiplica por 0 da 0. Y finalmente logré entonces obtener que ese menos x más 1, si aplico propiedad conmutativa, lo invierto, pongo el 1 positivo de primero, después la x negativa de segundo y eso tiende a 0. Vean, y allí aparece el 1 menos x que tengo en la expresión que está en el cuadro rojo. Por cierto, que aquí puedo decir varias cosas. Atención, puedo decir el siguiente cambio de variable. Aquí lo voy a escribir con una flecha. Voy a decir que donde aparezca 1 menos x, eso se va a llamar, por ejemplo, z o y o la letra t. La letra que ustedes quieran, voy a usar la z. Voy a escribir que z va a ser igual a 1 menos x. O sea, estoy diciendo que cada vez que yo vea 1 menos x, yo voy a escribir z. Y eso también me permite otra cosa. Me permite varias cosas que ya le voy a ir explicando. También puedo de esa expresión despejar la letra X. Si yo de esta expresión que voy a meter en una nube, aquí quiero que me ayude alguno de ustedes. Si de esta expresión que yo metí dentro de esa nube, yo despejo la letra X, ¿cómo queda la letra X despejada? ¿Quién me dice? Porque ya esto es despeje, esto debería saberlo todos. Positiva. Pero que positiva, me tienen que decir es una expresión, no un signo. ¿Cómo queda X despejada? Ahí está la X. ¿Qué va después del igual? X igual a qué? A 1 menos z. A 1 menos z. Perfecto. Muy bien, muy bien. Al 1 menos z. Véanlo de esta manera. Sí, es como que la X estaba negativa en el segundo miembro, la pasé positiva al primer miembro. El 1, que era positivo, se quedó en el segundo miembro y sigue estando positivo. Y la Z, que estaba en el primer miembro, la paso al segundo miembro después del 1 y como la cambié de miembro, cambia de signo a menos Z. Y esto, y eso que yo acabo de escribir allí, es lo que yo necesito para hacer un cambio de variable para que aparezca el límite notable. Atención acá, porque estos son ejercicios que son largos, pero aquí empezamos. Vean, ya el límite, ya no va a ser límite cuando X tiende a 1. Va a ser el límite cuando, atención, cuando x menos 1 tiende a 0. Es decir, perdón, sí, x menos 1 tiende a 0. Y recordando que x menos 1 o 1 menos x es lo que estamos llamando z. Aquí donde antes decía que x tiende a 1, ahora va a decir z tiende a 0. Pero repito, todo tiene la justificación acá, en lo que voy a pintar en amarillo. Toda la justificación de por qué cambié X tendiendo a 1 a Z tendiendo a 0, la justificación es esta. La justificación es esta. Esta. Esa. ¿Sí? Porque es ese 1 que estaba positivo y lo pasé restando al otro lado y entonces resulta que ya no era X tendiendo a 1, sino X menos 1 tendiendo a 0. Y que si lo multiplicaba por menos 1, me quedaba 1 menos X también tendiendo a 0. Entonces, de aquí para adelante, donde diga 1 menos X, eso es Z. Por lo tanto, es Z tendiendo a 0. Es más, pudiese escribir una línea más acá abajo y decir entonces que esto que está aquí es Z que tiende a 0. Ese 1 menos X lo llamo Z y ese Z tendiendo a 0. Por eso es que ahora el límite de Z tendiendo a 0. Ya por ahí se empieza a aparecer al límite notable porque ahora sí dice que la variable tiende a 0 y no a un 1 como al principio. Continúo. Yo sé que esto le está pareciendo como que sumamente difícil y largo, pero es que el primero lo explico con mucha paciencia, con mucha calma y van a ver que llega un momento en que el segundo va a ser más rápido porque es más mecánico y el tercero más rápido. Bien, y empiezo a escribir la expresión. Comienzo. Donde dice coseno de pi medio x, miren lo que voy a escribir. Voy a escribir coseno, paréntesis grande, pi
medio, paréntesis pequeño, y donde dice X, escribo 1 menos Z. Profesor, ¿de dónde sacó eso? Fácil. Es de acá. Es de acá. Estoy diciendo que esta X que estaba acá en el límite, que está en el cuadro rojo, estoy diciendo que esa X que está acá, la estoy reemplazando por 1 menos Z. Entonces ya no va a ser pi medio con una X, va a ser pi medio con 1 menos Z entre paréntesis. Voy a usar acá un láser, entonces repito aquí. Esta X que estoy señalando acá, esa X que señalo acá arriba, la voy a reemplazar por este 1 menos Z que tengo acá en amarillo resaltado. Y entonces ya no va a ser pi medio con la letra X, sino pi medio con 1 menos Z entre paréntesis. Y sigo reemplazando la X. Sigo. Avanzo y ahora vendrían por paréntesis 1 más la raíz de X. Bueno, donde dice raíz de X, quito la X y coloco 1 menos Z. Así. 1 menos Z. Y abajo en el denominador, donde dice 1 menos X, quito ese 1 menos X y ese 1 menos X se reemplaza por una Z. ¿De dónde saqué que 1 menos X es Z? De acá de esta nube. De acá. Ahí está. 1 menos X lo reemplazo por una Z. Bien. No, a lo mejor no llegué al límite notable que ando buscando, pero ya se está pareciendo un poco más. Apareció el Z tendiendo a 0. En el denominador ya no tengo una resta. Ahora en el denominador tengo una sola letra y me voy a devolver un minuto a los límites notables. Vean que en el límite notable siempre debajo de la raya está la letra X sola. Y aquí está apareciendo que debajo del denominador está la letra Z sola. O sea que empieza como a tomar, empieza como a parecerse más a lo que yo quiero. Todavía le falta, pero se empieza a parecer un poco. Se le empieza a parecer un poco. Sigo con el límite. No he roto la indeterminación porque ni siquiera he usado límites notables aún. Pero miren lo que voy a hacer ahora. Coloco mi línea y aquí voy a escribir esto. Coseno, abro paréntesis. Ese pi medio lo multiplico primero por 1. Pi medio por 1 es pi medio. Menos. Y después ese mismo pi medio lo multiplico por z. Y pi medio por z es pi medio z. Listo. Y eso lo multiplico por el segundo paréntesis que no va a cambiar. Y eso lo divido entre la z que no va a cambiar. Llegué a algo que es importante que ustedes empiecen a reconocerlo. Quedó el coseno de una recta de dos ángulos. Repito, quedó el coseno de algo menos algo. Ese algo menos algo lo voy a pintar. Uno de verde y otro, no sé, de otro color. Ya va. Aquí está. Tengo el coseno de esto, que este podría ser el alfa, menos este otro que lo voy a pintar de, no sé, morado, y este otro que podría ser beta. Entonces tengo el coseno de una recta, el coseno de algo que es el verde menos el que es morado. Y eso está en la fórmula, aquí se las voy a decir, eso está en la fórmula número 8. Ahí tengo el coseno de una suma, pero también en la 8 tengo el coseno de una resta. Y es como que el verde es el alfa y el morado es el beta. Entonces allí donde tengo el coseno de algo menos algo, me toca emplear la fórmula 8 utilizando el menos, donde aparece el coseno de alfa menos beta. Y si veo la fórmula, resulta que la fórmula me dice, bueno, es el coseno del primero, del verde, por el coseno del segundo, o sea, el coseno del morado, más, porque cuando en el paréntesis uso el azul, que es el que está abajo, en el medio de la fórmula tengo que usar también el azul, que es el más. Entonces, tengo el coseno del primero por el coseno del segundo, más el seno del primero por el seno del segundo. Y eso lo voy a utilizar acá. Voy a escribir eso. Límite, cuando z tiende a 0, una gran raya muy grande, con la z abajo, y aquí empiezo. Coseno del primero, coseno de pi medio, por el coseno del segundo, que es el coseno de pi medio z, ¿sí? Ese es el coseno del primero por el coseno del segundo, más, porque cuando dice la fórmula de coseno tiene un menos, yo tengo que utilizar el más, el cambiado. Después viene el seno del primero, o sea, el seno de pi medio por el seno del segundo. El seno de
pi medio z, ¿sí? Y toda esta expresión la voy a meter en un paréntesis negro. Toda esta expresión es la que reemplaza a ese coseno de esa recta. Y repito, desarrollé esa expresión de ese coseno que se veía bastante pequeño, lo desarrollé y lo convertí en todo eso porque ahí había el coseno de una recta. Y esto lo multiplico por el segundo paréntesis, que ese no va a cambiar. 1 más la raíz de 1 menos z. A esta altura deben estar asustados, pero no se preocupen. Este es el primero y va a pasar que se asusten porque son muchos pasos. Mira, dentro del paréntesis negro que tiene la expresión grande coseno, coseno, seno, seno, allí hay unos valores que los puedo sacar de la tabla. Por ejemplo, donde dice coseno de pi medio. Donde dice coseno de pi medio, resulta que pi medio es 180 dividido con 2. Y 180 dividido con 2 es 90. Así que ese coseno de pi medio, yo me puedo ir a la tabla y buscar cuánto vale el coseno de 90. Y resulta que el coseno de 90 vale 0. Quiere decir que este coseno de 90, como vale 0, lo voy a señalar con el láser. Como este coseno de 90, este coseno que está aquí es coseno de 90 y vale 0, bueno, 0 multiplicado por el coseno que está al lado, eso va a dar 0. Y eso lo voy a marcar. Que ese coseno de 90 por ser 0, al multiplicarlo por el otro coseno, me queda 0 porque 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. Y vean cómo esa expresión que es grande ya se va a hacer más pequeña porque hay un término que desaparece por valer 0. Y si me voy al lado donde dice seno de pi medio, buscaría en la tabla cuánto vale el seno de pi medio y resulta que el seno de pi medio es el seno de 90 y el seno de 90 es 1. Quiere decir que si este seno que voy a señalar con el láser, si este seno que está acá vale 1, cuando yo lo multiplique por el seno que está acá al lado, pues el resultado da esto mismo porque todo lo que se multiplica por 1 da lo mismo. Entonces, finalmente, de ese gran paréntesis que se veía grande, que tenía muchos números y letras, resulta que va a salir una expresión que es más pequeña, que es la siguiente que voy a escribir. Abajo, z. Y arriba va a quedar simplemente seno de pi medio que vale 1, me va a quedar 1 por el seno de pi medio z, es seno de pi medio z. Por cierto que hay gente que se siente más cómodo, no tengo ningún problema en que coloquen pi medio z en paréntesis. Seno de pi medio z. Y repito, solamente quedó eso porque un término se anuló cuando dio 0 y el otro seno de pi medio vale 1 y 1 multiplicado por el seno que tiene al lado es el mismo seno que tiene al lado. Y esto lo multiplico por el paréntesis del 1 más la raíz de 1 menos z. Esta. Y no hemos terminado. No hemos terminado, pero hemos llegado a algo que es bastante más provechoso que lo que teníamos en el principio. Yo quisiera preguntar esto. ¿Ustedes logran ver en la última línea que acabo de escribir? Y sean sinceros. Si lo ven, me dicen sí. Y si no lo ven, me dicen que no. ¿Ustedes logran ver en la última línea que acabo de escribir a uno de los límites notables? Yo voy a esperar que me responda, porque esto es preguntando y si habemos 5, los 5 respondiendo, ¿sí o no? No se trata de mentir, sino decir lo que uno honestamente ve. Gualesca no ve el límite notable. Muy bien. ¿Y los demás? ¿Qué dicen los demás? Gualesca dice que no y Olivia tampoco lo ve. ¿Y el resto qué dice? Dice tampoco lo ve. Me falta por ahí Emilio. Emilio, estás en línea, se cayó la conexión, no sé, porque a veces se cae y no me doy cuenta. Alberto tampoco lo ve. Muy bien. Ok, bueno, ahí, yo creo que con 4 no es más que suficiente, aunque Emilio no respondió nunca. Emilio, estoy en línea. ¿Y lo ves, Emilio, sí o no? No lo ves. Ok. Ahí está el límite notable. Y se lo voy a remarcar en azul. Ya. Aquí está el límite notable. Este es el límite notable. El seno de algo que tiene z sobre una z abajo. Vean el límite notable número 1. El seno de x sobre x y que la x tiende a 0. Y aquí está. Es límite del seno de algo que no tiene x porque estamos trabajando con z, pero ahí está. Repito, resaltando eso que estoy como que separando. Esto es del límite notable y esto no es del límite notable.
¿Ahora logran ver el límite notable? ¿Sí o no? Porque a lo mejor me dice, profe, todavía no lo veo. Todavía no lo veo y repito, yo sé, y me toca a mí explicarle qué es dónde está si todavía no lo ven. Los demás que dijeron que no, ¿lo ven o no lo ven? Ya van dos sí. Tratemos de responder un poco más rápido. A veces, bueno, puede ser que la respuesta ya la hayan dado y no ha llegado. Pero Olivia, esa constante es lo de menos. Ayer teníamos un número 3 y nosotros aparecíamos el 3. Ayer nos hacía falta un 5 y hacíamos que apareciera el 5. Ayer nos hacía falta, es que esa es la pregunta, porque yo le iba a decir, pero se parece, pero le falta algo. Entonces tal vez ahí venía la respuesta, profe, pero es que le falta, porque se sobreentiende que si yo tengo arriba el Z acompañado de pi medio, yo necesito que todas las Zetas vengan acompañadas de pi medio. Y aquí lo voy a comenzar a acompañar. Vean. Eso que se dio cuenta Gualeca, que se dio cuenta Olivia, yo se lo voy a agregar con rojo. Miren, resulta que como dice pi medio z, yo necesito que a donde dice z tendiendo a cero, diga que pi medio z tiende a cero. Ahí le agrego un pi medio. Y también necesito que el z del denominador tenga otro pi medio al lado para que todos los z tengan pi medio. Yo quiero que me digan qué me falta hacer, que ayer lo repetí mucho. ¿Qué hice que me obliga a hacer otra cosa? ¿Quién me dice? A lo mejor parece así como, profe, no entiendo qué es eso que tiene que hacer ahora. Yo, multiplicar por pi, equilibrar, buena, Gualeca, porque esa es la palabra que yo utilizaba ayer. Equilibrar, como yo coloqué un pi medio abajo, es decir, cuando lo coloco abajo porque lo agregué dividiendo. Cuando yo coloco un pi medio abajo dividiendo, me toca para equilibrar colocar un pi medio arriba. Y ahorita separamos, Emilio, sí lo vamos a separar. Y coloco un pi medio arriba, que este pi medio que estoy colocando arriba equilibra al pi medio que agregué abajo. Y apareció el límite notable. Pero para que el límite notable esté como más claro, más directo, más obvio, vamos a separar. Como dijo Emilio, vamos a separar los límites. De ese límite que parece un solo límite, vamos a sacar dos límites. Dos límites que se multiplican. Voy a pasar a la siguiente lámina para poder tener más espacio, porque aquí ya no cabe más nada. Entonces me va a quedar así. Atención acá. Límite cuando pi medio z tiende a cero. Aquí voy a colocar nada más lo que es del límite notable. Seno de pi medio z sobre pi medio z. Ese es un límite. Por el otro límite que también es z tendiendo a cero. Ah, pero atención aquí. Este límite de z tendiendo a cero no le agregó pi medio, porque yo le agregué pi medio fue al que se parece al notable. Al otro límite, que es el límite de lo que sobra, a ese no le agrego al z pi medio. Entonces me va a quedar límite, paréntesis, 1 más la raíz de 1 menos z, cierro paréntesis, y además esto le falta multiplicar por pi medio. Este fue el pi medio que utilicé para el equilibrio. Bien, vamos entonces, llegó el momento de calcular. Por cierto, aquí hay varias cosas que le voy a decir. El primer límite, ¿cuánto vale este primer límite que le estoy colocando aquí una super flecha? ¿Quién me dice cuánto vale ese límite? 1. Ese es el primer límite. Entonces, aquí me va quedando 1. Y además de este 1 lo voy a multiplicar por el pi medio, este pi medio, que lo puedo sacar para acá atrás, porque como es una constante, la puedo rodar. Constante es cuando no tenga la letra Z o la letra X. Cuando sea un puro número, lo puedo rodar fuera del límite. Entonces me queda el 1 del límite notable por el pi medio que rodé. Y me queda además por el límite de eso que sobró. Bueno, este último límite se resuelve simplemente reemplazando en z el 0. ¿Quién me dice cuánto da cuando reemplazo? Bueno, cuando reemplazo z igual a 0 me quedaría 1 más la raíz de 1 menos 1. Bueno, 1 menos 1 es 0, raíz de 0 es 0 y 1 más 0, 1. Quiere decir que por todo esto me quedó 1 por pi medio por ¿qué queda dentro de este paréntesis? Creo que queda 1. Ya, profe, pero Z no tiende a cero.
Ya, lo acabo de leer justamente que lo escribiste también. Tienes toda la razón. Estoy diciendo que Z vale 1 y Z vale 0. Y menos mal que te diste cuenta de ese detalle porque no me iba a dar. No me iba a dar el valor que me había dicho la guía que daba. Menos mal que se dieron cuenta, tal cual. Entonces, sí, no es 1 menos 1, sino 1 menos 0, porque Z tiende a 0. No puedo reemplazar un 1 cuando hay un 0. Entonces, ya, ¿cuánto quedaría el resultado total dentro del paréntesis? 2. 2. Entonces, ¿y cuánto vale 1 por pi medio por 2? Pi. Pi. Y si me devuelvo al ejercicio, si me devuelvo al ejercicio 93, vean que el ejercicio 93 daba pi. Esto que yo acabo de hacer, que ustedes dirán, yo nunca voy a poder hacer eso, porque esos son como 500.000 pasos que se me va a olvidar. En algunos me voy a equivocar, porque son demasiados pasos. Si hago los 10 primeros bien, los otros 30 me equivoco en cualquier momento. No, vamos a practicarlo, vamos a hacer otro. Pero ahí está, ahí está. Haciendo recapitulando un poco todo lo que se hizo, mire, en principio, haciendo un resumen de lo que está aquí mostrado. Yo evalué para ver si daba indeterminación. Efectivamente dio indeterminación. Como vi una raíz cuadrada, yo dije, aquí hay que multiplicar por la conjugada, que eso también lo hemos hecho en todos los ejercicios. Llegué a una expresión que la coloqué dentro de una caja roja. Ahí le dije, aquí el límite, no, la indeterminación no se ha roto, sigue estando la indeterminación, porque para empezar, primero, no he cancelado algo del numerador con algo del denominador para decir, es que ya cancelé y por lo tanto la indeterminación se rompió. No he cancelado nada. Segundo, no he usado el límite notable, o sea, por ninguna parte tengo un argumento que me permita decir, ya rompí la indeterminación. Entonces, continúo. Después que hice eso que estaba allí en la caja, me di cuenta que para que se pareciera el límite al límite notable, yo tenía que empezar por buscar una variable que no tendiera a 1 o a 2 o a pi medio o a pi o a cualquier número. Yo necesitaba una variable que tendiera a 0, porque los límites notables tienden a 0. Y por ahí me lancé lo que yo llamo un cambio de variable, que es lo que está debajo del cuadro rojo. Ese cambio de variable me permitió que apareciera una z, que esa z sí tendía a 0 y que además esa z me cambiaba la expresión. Y luego, haciendo el cambio con la x, todo donde aparecía x yo ponía 1 menos z, volvía a aparecer x, volvía a poner 1 menos z, me di cuenta que me quedaba el coseno de la resta de dos cosas. Eso fue lo que pinté en verde y en morado. El coseno de la resta de dos cosas. Esas cosas son ángulos. El coseno de la resta de dos ángulos. Y entonces ahí fue donde dije, bueno, las fórmulas que le di al principio, hay fórmula cuando hay suma, cuando es el coseno de una suma, hay fórmula para el coseno de una resta, hay fórmulas para el seno de una suma, hay fórmula para el seno de una resta, y valiéndome de esa fórmula, yo cambié la expresión y tomando valores de la tabla, que si el seno de 90, el coseno de 90, la expresión se redujo, se achicó, se simplificó y fui haciendo aparecer el límite notable. Es muy mecánico, pero es muy mecánico cuando ustedes han logrado hacer 3, 4, 5 y están entendiendo cada paso que van haciendo y el por qué lo están haciendo. Y no hacerlo de forma mecánica y repetitiva nada más porque el profesor lo hizo así, sino que cada cosa que hagan tenga un porqué. Entonces, vamos a hacer otro. Otro. Y les repito, el primero les parecerá una tortura, algo imposible, algo que no es fácil de dominar. Pero cuando vayamos por el segundo, tal vez por el tercero, van a empezar a ver todo un poco más claro. Voy a escoger el nuevo ejercicio que vamos a hacer. Vamos a hacer el 97. Y después de hacer el 97, capaz ya hagamos el 98 o el 99, no sé. Pero ahí vamos a ver. Entonces, vamos a ir escogiendo. Entonces, vean el 97. El 97, ahí difícilmente hay un límite notable, porque en el 97, si ven el límite del 97, el límite tiende a pi. X tiende a pi. Y donde X tiende a pi, no puede haber un límite notable en principio, porque X tiene que tender a 0 para que sea un límite notable. No sé qué se hizo la servilleta donde estaba escribiendo. Voy a escribir acá. A ver. Entonces vamos a hacer el 97. El 97 dice el límite cuando X tiende a pi del coseno de X más 1 y X menos pi, y ese ejercicio no debería dar 0.
Vamos a ver si eso va a pasar. Avanzamos y aquí empezamos. Lo voy a copiar. 97. Límite cuando x tiende a pi del coseno. Le voy a explicar algo aquí que es importante. Le colocan al coseno de x. Normalmente uno escribe coseno de x, pero aquí están escribiendo el coseno de x con paréntesis. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es necesario el paréntesis? Sí, no, ¿por qué? Sí es necesario. Cuando es el coseno de x solo, sin más nada adelante, uno lo puede escribir así sin paréntesis. Pero si yo escribo el coseno de x más 1, yo no sé si ahí se trata del coseno de x solo y el más 1 es aparte, o resulta que es el coseno de la x sumándole el 1. Es como decir, primero le sumo 1 a la x y después le calculo el coseno. Son dos cosas distintas. En el de arriba es que yo a la x le calculo el coseno y al resultado que obtenga le sumo el 1 después. En el segundo es distinto. Es primero sumarle 1 a la x y al resultado es luego el que le calcula el coseno al final. Entonces ellos hacen hacen como esa aclaratoria. Le ponen paréntesis a la x para que sepan que el coseno es nada más para la x, que el coseno no es para el 1. Por eso el paréntesis lo están utilizando en este caso y de forma justificada, para evitar malas interpretaciones. Continuamos. Bueno, yo me voy a ir con este ejercicio. Vamos a empezar de cero, como que si no les expliqué lo otro, pero les voy a hacer preguntas que son obvias y preguntas que ustedes deberían saber. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Sustituir. Sustituir, Evaluar vamos a el... decir, combinación. Perfecto. Me queda el coseno de x, perdón, el coseno de pi más 1 sobre pi menos pi. Bueno, pi menos pi es 0. Pi menos pi es 0. Ahora, si me voy a la tabla, en la tabla que yo les tengo acá, no sale pi. Pi viene siendo 180 grados. Sería bueno que ustedes busquen por internet una tabla que sea más completa para que tengan más valores. Entonces, cuando es 180 grados, esto es pi. Entonces, el seno de 180 vale 0, el coseno de 180 vale menos 1 y la tangente de 180 vale 0. Entonces, resulta que el coseno de 180 es menos 1. Entonces, me voy a mi ejercicio y me queda menos 1 más 1, que menos 1 más 1 es 0 y efectivamente tengo una indeterminación. Excelente. Viene la gran pregunta. ¿Qué harían ustedes a continuación? Es más, le voy a hacer la pregunta todavía mucho más específica. En el ejercicio anterior yo multipliqué por la conjugada. Mi pregunta acá es la siguiente. ¿Multiplico por la conjugada? ¿Sí o no y por qué? Son esas preguntas que hacen como que dudar de lo que uno sabe. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Profe, una pregunta. ¿La multiplicación por la conjugada no es exclusivamente cuando se usan radicales? Cuando hay raíces cuadradas, sí. Cuando hay raíces cuadradas. Y aquí no hay raíz cuadrada. Entonces aquí no hay ninguna multiplicación por conjugada. Listo. Como no hay multiplicación por conjugada, yo me paso al paso siguiente. Y el paso siguiente era el cambio de variable. Pero el cambio de variable, si alguien le pregunta, ¿y por dónde empieza el cambio de variable? Mira, se las voy a colocar así súper fácil. El cambio de variable siempre empieza por aquí. Esto, la tendencia, siempre me va a decir cuál es el cambio de variable. Cambio de variable. Vean cómo lo voy a hacer nuevamente. X tiende a pi. Observen. Después me paso el pi restando. X menos pi tiende a 0. Y después a este X menos pi lo llamo Z. Y escribo Z es igual a X menos pi. Y además digo lo siguiente. Que ahora voy a decir que ya no voy a decir que X tiende a pi, ahora voy a decir que Z tiende a 0. Pero además voy a decir otra cosa, que necesito tener la X despejada. Siempre necesito tener la X despejada. ¿Y de dónde despejo la X? De donde yo dije el cambio de variable. Aquí. En este, vamos a llamarlo CB, no de currículum vitae, es de cambio de variable. Ese cambio de variable que está Z despejada, yo de ese cambio de variable también necesito tener la X despejada, porque necesito tanto
la z despejada, como también necesito la x despejada porque las dos las voy a utilizar. ¿Quién me dice cómo queda la x despejada? O sea, x es igual a ¿qué? Atento a lo que me escriban. ¿X es igual a qué? A Z, a pi menos Z. ¿Y eso cómo llegaste a esa? Ahí Olivia dijo z más pi. Y por allá me dice, creo que fue Emilio, a pi menos z. ¿Cómo llegaron por ejemplo, Emilio, tú que respondiste y te escuché antes de haber leído Olivia? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Qué razonamiento hiciste? No, ya va. Si la X pasa, Yo tengo la respuesta. Yo ahí más bien te diría, a la X no la paso, a la X la dejo donde está, porque está positiva. Y a quien pasaría sería el menos pi. Para dejar la X sola, en lugar ok. de mover la X, la dejo donde está y al que muevo es el menos pi. Entonces quedaría Z más pi. Z. Entonces, como escribió Olivia. Z más pi, ya va. Z más pi. Bueno, toda esta información la vamos a subir al límite. Vean cómo el límite va a empezar a cambiar. Límite ya no va a ser cuando x tiende a pi, sino cuando z tiende a 0 de el coseno, ya no va a ser la letra x. Ahora, en lugar de la letra x va a ser z más pi más 1. Y en el denominador, donde dice x menos pi, ya yo no voy a poner x menos pi. Vean que en la nube dice que x menos pi es z. En la nube está, dice x menos pi de un lado y del otro lado z. Así que x menos pi lo quito, pongo z. Listo. Y se empieza a parecer al límite notable. Vamos ahora a ver otra cosa. Mire, aquí es importante el despeje, porque si ustedes en el despeje usan un más, cuando tienen que usar un menos, dicen, en lugar de decir, por ejemplo, z más pi, me dicen z menos pi o pi menos z. Créanme que cuando van a usar la fórmula, van a escoger la incorrecta y les va a dar un resultado malo, tal vez por un signo. Un resultado malo por signo. Van a llegar, si el resultado tiene que ser, no sé, 4, tal vez ustedes lleguen a menos 4. Y ese es el error más pequeño que se me pueda ocurrir. Entonces, mucho cuidado con el DP porque el DP tiene que estar muy bien. Ya, vean el coseno. ¿Tengo el coseno de qué? ¿De una suma o de una resta? Está súper fácil. ¿Es coseno de una suma o coseno de una resta? Una suma. Una suma. Entonces, yo me debería ir para las fórmulas y buscar cómo se calcula el coseno de una suma. El coseno de una suma es la fórmula número 8. Fórmula número 8. Olivia me dijo resta. Olivia es suma. Coseno de suma y te lo voy. Aquí está. Aquí está el más. Esto es más. Déjame que lo iba a poner en otro color. Aquí está un más. Esto es un signo más. Tengo z más pi. Si es un más, es una suma. Si tuviese ahí un menos, una resta. Es lo que está dentro del paréntesis del coseno. Es una suma. Sí. Entonces, como es una suma, me voy a la fórmula de suma y resulta que me dice la fórmula, perdón acá, me dice la fórmula 8 que cuando yo quiera el coseno de una suma, tengo que usar un menos en el otro lado de la fórmula, un menos. Entonces la fórmula sería coseno del primero por el coseno del segundo menos, aquí voy. No, esta no era, esto sí era. Sería límite cuando z tiende a 0 de coseno del primero, que es el coseno de z, por el coseno del segundo, que es el coseno de pi, menos, porque la fórmula me dice que si es un más en el coseno, use un menos en el desarrollo, menos el seno del primero por el seno del segundo. Toda esta expresión la meto en un paréntesis y afuera del paréntesis pongo más 1. Y debajo coloco z. Entonces, yo tengo que buscar cuánto vale el coseno de pi. Es más, lo voy a pintar acá en rojo. Yo tengo que buscar en la tabla cuánto vale el coseno de pi, que es el coseno de 180 grados, y tengo que buscar cuánto vale el seno de pi, que es el seno de 180 grados. Para no estar retrocediendo, avanzando, les voy a decir, el coseno de 180 es menos 1
y el seno de 180 es 0. Entonces, el que está multiplicando por 0 desaparece. Y el que está multiplicando por menos 1 se vuelve negativo. Me va a quedar lo siguiente. Límite cuando z tiende a 0 de. Ese coseno de z queda multiplicando por menos 1 y me queda menos coseno de z. O sea que el coseno de z se volvió negativo por estar multiplicado por menos 1. Y el término siguiente sería menos 0 porque el término se anula. Y después viene un más 1 y después viene un sobre z. Vean ese límite. Vean ese límite que me quedó. Ya no hizo falta ni siquiera poner paréntesis porque es que lo que estaba dentro del paréntesis se redujo tanto que se convirtió nada más en eso que está allí. ¿A cuál límite notable se les parece? Véanlo y vean los límites notables. ¿A cuál se le parece? ¿Al 1 o al 2? Al 2. Al segundo. Solamente falta es ordenarlo, porque el 1 está aquí de primero y el coseno está de segundo. Entonces vamos a ordenarlo. Sería límite cuando z tiende a 0 de 1 positivo menos el coseno de z sobre z. Y ese límite tiene un valor. ¿Cuánto es que vale ese límite? Según... ¿Lo recuerda? 0. 0. Bien, ahí está, véanlo. Ese límite vale 0. ¿Ese límite vale 0? Sí, se acabó. Y efectivamente, el ejercicio 97 decía que el valor del límite iba a ser 0. Este que está acá. Buena. Vamos allí mejorando. Creo que este fue un poco más rápido, entendieron un poco más lo que estaba haciendo. No es suficiente, pero es un comienzo. Podríamos continuar. A ver, vamos ahora al ejercicio, el 98. Podría ser el 98. Me llama la atención el 98, aunque no quisiera todavía asustarlo, porque el 98 tiene tangente, y el tangente conlleva otras cosillas allí que tengo que decirle. Antes de hacer el 98, vamos a hacer el 99. Vamos a tratar de hacer 98, 99, 100, no sé, hasta el 102, 103. No mucho, porque también el tiempo juega en contra. Entonces vamos a ver qué podemos hacer acá. Vamos al 99. Lo voy a copiar. Ejercicio 99. Ejercicio 99 sería el límite cuando x tiende a 0. Ejercicio 99. Límite cuando x tiende a 0. Aquí por lo menos veo que ya tiende a 0. Es una ayuda. Ya tiende a 0 como los límites notables. Límite cuando x tiende a 0. 1 menos la raíz del coseno de x. 1 menos la raíz del coseno de x. Aquí sí hay raíz. Aquí sí hay raíz. Y además dice que dividido entre x cuadrado. Dice que va a dar un cuarto. Dividido entre x cuadrado y dice que va a dar un cuarto. Miren, se parece un poquito al límite notable número 2. Pero hay dos diferencias. ¿Cuáles son las dos diferencias que lo hacen distinto al límite notable? En el numerador, el coseno de x está con una raíz. Tiene raíz. Esa es la primera diferencia. Muy bien. ¿Y la segunda? El denominador, la x al cuadrado. Y la x está al cuadrado y no puede estar al cuadrado. Así que listo. Vamos primero a verificar que dé indeterminación para justificar todo lo que uno vaya a hacer luego. Entonces me quedaría 1 menos la raíz del coseno de 0. El coseno de 0 vale 1. Y abajo me queda 0 al cuadrado. Repito, el coseno de 0 vale 1. Me queda 1 menos la raíz de 1 y 0 por 0, 0. Así que como verán, sí dio una indeterminación que justifica todo lo que hay que hacer. Cuando un ejercicio no le da indeterminación, es porque el ejercicio termina ahí. Si el ejercicio le da un medio, porque vale un medio, más nada. Y si el ejercicio, no sé, le da 0, es 0. Y si le da pi cuarto, es pi cuarto. Y si le da raíz de 5 sobre 2, es raíz de 5 sobre 2. Solamente se justifica todo lo que uno hace siempre es cuando aparezca alguna indeterminación, de las que ya hemos hablado. 1 elevado a infinito. O 0 sobre 0. O infinito sobre infinito. O una que también vimos en la segunda clase, infinito menos infinito. Esos son indeterminaciones. Bien. Ok. Ustedes están haciendo este ejercicio de indeterminación
¿cuál sería el primer paso que se les ocurre hacer? Multiplicar por la conjugada. Multipliquemos por la conjugada. En este minuto voy a quitar la palabra límite para que no me estorbe un momento mientras que multiplico por la conjugada. La conjugada es la misma, pero con suma. Si allá es menos, aquí es con suma. Y se repite en el numerador y en el denominador. Cuando multiplico numerador con numerador, entonces coloco la resta en un paréntesis y la suma en el otro paréntesis. Y en el denominador escribo el x cuadrado sin paréntesis y la suma, porque es un binomio, la suma son dos términos, si va en paréntesis. Ahí está. Y arriba, ¿qué se hace cuando hay una resta por una suma o una suma por su diferencia? Diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrado. Ya lo había dicho hace rato, Emilio, me gustaría que también las demás personas también se atrevan a dar esa respuesta, porque me gustaría escucharla de otras personas, saber que hay más de una persona que sabe que hay que hacer diferencia de cuadrado, pero que haya más de una diciéndolo, no que siempre sea el mismo, porque me da la sensación de que hay uno que sí lo sabe y los demás no. Entonces, diferencia de cuadrado. Entonces me quedaría 1 al cuadrado menos esa raíz del coseno de x también elevada al cuadrado, y en el denominador no se hace nada de eso, se mantiene igual. 1 más la raíz del coseno de x, cierro. Listo. Y eso se va a transformar en 1 por 1, 1. Aquí la raíz se va con el cuadrado y me queda 1 menos coseno de x. Ajá. 1 menos coseno de x, y en el denominador me queda x al cuadrado por 1 más la raíz del coseno de x. Bien, bien, bien. Listo. Se parece más al límite notable? ¿O qué falta? La pregunta es, vamos a cambiar la pregunta. Sí, pero falta dejar solo a la variable. Sí, pero falta dejar solo a la variable de abajo. Sí, miren esto. X cuadrado, Emilio levantó la mano, ya va. X cuadrado lo puedo escribir así. X por 1 más la raíz del coseno de X. Y el límite notable estaría presente aquí. Lo que está en rojo. Emilio, te escucho. ¿Qué querías decir? Y en relación a eso, que el x cuadrado se podía separar y quedar x multiplicando a x. Sí. Y ahora voy a separar en dos límites. El primer límite, límite cuando x tiende a 0. Recuerden que este límite tenía una ventaja y era que ya x tendía a 0. No había que hacer el cambio de variable que hicimos en el primero y en el segundo. Entonces, me queda un límite con todo lo que es el notable, y eso a su vez multiplicado por otro límite que no es el notable. ¿Cómo quedaría el segundo límite colocando lo que sobró? ¿Quién me dice cómo quedaría el segundo límite con la sobra de lo que no me interesa porque no es el notable? Límite de 1 sobre x por 1 más raíz de coseno de x. Sí, me preocupaba, por ejemplo, que alguno piense que el 1, que eso que sobró se coloca arriba donde está el 1. Y no, como eso está en un denominador, debe seguir en un denominador. Y como debe seguir en un denominador, pues tengo que colocar un 1 arriba. Entonces, vamos bien. Y la pregunta es, ¿cuánto vale este límite notable? El que le coloqué la gran flecha azul. 0.
Sí, ese límite vale cero. Muy bien. Como ese límite vale cero, me faltaría calcular el segundo límite para ver cuánto va a dar. En el segundo límite, cuando sustituyo, me va a quedar 1 sobre 0. Y les explico por qué me queda 1 sobre 0. En el segundo me queda 1 sobre 0 porque me queda el coseno de 0, que el coseno de 0 es 1. Y la raíz de 1 es 1. Y 1 más 1 es 1. Perdón, 1 más 1 es 2. Pero resulta que ese 2, o sea, aquí dentro del paréntesis va a quedar un 2. Pero cuando ese 2 lo multiplique por este 0 de la X, 0 por 2 es 0. Y me queda así. Una pregunta, ¿cuánto vale 1 sobre 0? ¿Quién sabe? Me gustaría que todos lo supieran. Pero ¿cuánto vale 1 sobre 0? Infinito. Infinito. Entonces me queda 0 multiplicado por infinito. Y en una clase yo les dije a ustedes, a ver, déjenme, antes de afirmar algo que no es 0, infinito, 1 infinito, porque esto me está dando 0 por aquí y me está dando infinito por allá. No, porque yo puedo separar, escuchen esto que también es importante decirlo, yo puedo separar dos límites, los dos límites que separé, siempre y cuando los dos límites existan. Yo no puedo separar en un límite que sí existe y el otro que no existe. Por ejemplo, ahí estoy viendo que el primer límite, me está dando el primer límite que existe porque es el límite notable, vale 0, pero el segundo límite no existe. Entonces, cuando sucede eso, es porque la separación no es conveniente. Vamos a hacer algo acá que es importante. Entonces, bueno que haya pasado esto, porque si les pasa a ustedes, no iban a saber cómo responder a esto. Miren, yo separé en dos límites, donde uno es el límite notable, que vale 0, pero el segundo límite me está dando infinito. Dar infinito es un límite que no existe, porque infinito no es un número, no es un valor. Entonces, yo puedo, repito, separar en dos límites siempre y cuando el primer límite y el segundo límite ambos tengan un valor finito. Por ejemplo, el primero vale 0 y el segundo vale un medio, o un tercio, o un cuarto, o 1 sobre raíz de 2, no sé, pero que ambos límites existan. Pero me está dando que el de la izquierda vale 0 porque es el notable, pero el de la derecha no existe porque está dando infinito. Entonces, esa separación que hice allí no es viable. Atención a lo que voy a hacer acá. Voy a borrar, a ver. Entonces, lo voy a dejar acá, no lo voy a borrar y voy a escribir acá una nota y ya le voy a decir qué es lo que había que hacer. Pero es bueno que pase esto porque este es el razonamiento que ustedes deben estar atentos. Entonces, no es viable o recomendable, no es viable esta separación de límites. Esta separación de límites. Entonces, yo me voy a quedar con esta expresión que está acá. Y entonces vamos a hacer un paso diferente al que le sugerí. Yo me quedo con esa expresión y entonces en lugar de hacer el paso sugerido, que no nos llevó a nada, desde allí vamos a plantear algo distinto que hacer. Entonces me paso a la siguiente lámina, me queda 1 menos coseno de x, estoy escribiendo lo que está en la nube, abajo x cuadrado por 1 más la raíz del coseno de x. Bien. Y entonces me dirán, bueno, profe, pero si eso que nos sugirió no era lo recomendado, porque ya vieron el porqué, todo tiene una razón. Separé en dos límites, pero uno existía y el otro no porque me dio infinito. Separación esa separación no va, imposible. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Voy a multiplicar por la conjugada del 1 menos coseno de x. Atención acá, porque esto yo sé que aquí deben estar como que ya va, ya. ¿Cómo voy a hacerla? ¿Cómo voy a multiplicar por la conjugada si acabamos de hablar que la conjugada es cuando hay una raíz cuadrada?
Bueno, en trigonometría, en los límites trigonométricos, a veces resulta muy recomendable hacer una conjugada de algo que diga, por ejemplo, 1 más seno o 1 menos coseno o 1 más coseno. Y ya les voy a explicar por qué. Ya van a ver. Entonces, empiezo. Multiplico el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Miren lo que va a quedar. No, aquí me equivoqué, disculpen. Yo aquí estoy como medio, no sé. Aquí donde dice multiplicación de la conjugada, recuerden que cuando uno multiplica por la conjugada tiene que ser lo mismo que escribí en el numerador, es lo mismo que debo escribir en el denominador. Cuidado allí. Pero repito, esto a veces le va a servir y ya van a ver por qué. Entonces, en la parte de arriba va a quedar 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x. Ese es en el numerador. Y en el denominador va a quedar x cuadrado por 1 más la raíz del coseno de x, cierro paréntesis, por 1 más el coseno de x. Cierro paréntesis. Ahí. Arriba en el numerador es la pregunta que siempre les hago a todos, pero me responde Emilio. Tengo una diferencia de cuadrado. Tengo una resta multiplicada por una suma. Esa es la diferencia de cuadrado. Entonces eso es 1 al cuadrado menos el segundo, que es el coseno de x, también al cuadrado. Y en el denominador se repite exactamente lo mismo. Con todo, como siempre les digo, esto me da mucha fuerza escribirlo, pero siento que si no lo hago, no estoy haciendo lo correcto. Hay que escribirlo, ahí está. Luego arriba en el numerador, 1 al cuadrado es 1. 1 por 1, 1. Y donde dice coseno de x elevado al cuadrado, es lo mismo que decir coseno al cuadrado de x. Y abajo en el denominador, esto es x cuadrado por el segundo paréntesis por el tercer paréntesis. Hasta el momento, lo que es nuevo, lo que es algo que ustedes no habían hecho, y es porque no habíamos llegado a hacer ejercicios con trigonometría, es que multipliquemos por la conjugada de el 1 menos el coseno. Cuando ahí no hay raíz, pero se hace. Y ya van a ver por qué. Una pregunta antes de yo decirlo. ¿Algunos de ustedes saben a qué es igual lo que está en el numerador? 1 menos coseno cuadrado de x, ¿saben a qué es igual? Porque hay una fórmula de trigonometría, que es la fórmula, como le dicen, la fórmula fundamental de la trigonometría, que me dice que 1 menos coseno cuadrado de x es algo que debería ser conocido para todos. ¿Lo sabe alguno? No, o sí. Se los voy a demostrar. Vengo para acá. Voy a mostrar las fórmulas aquí. Vean la fórmula número 1. Vean la fórmula número 1. Dice coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa igual a 1. De esa fórmula, de la fórmula número 1, si yo despejo el coseno cuadrado de alfa, me queda 1 menos seno cuadrado de alfa. Y si en lugar de despejar el coseno cuadrado de alfa, yo hubiese despejado mejor el seno cuadrado de alfa, me hubiese quedado 1 menos coseno cuadrado de alfa. Vean entonces, de la fórmula número 1, que esa fórmula número 1 se llama identidad fundamental de la trigonometría, que dice que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, o al revés, porque es conmutativo. Coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Si yo despejo el coseno cuadrado, me queda 1 menos seno cuadrado. Pero si despejo el seno cuadrado, me queda es 1 menos coseno cuadrado. Eso que está allí me da respuesta a lo que yo estoy preguntando acá. Y repito la pregunta, ¿a qué es igual 1 menos coseno cuadrado de x? Al seno cuadrado de x. Al seno cuadrado de x. Eso que está arriba en el numerador, todo eso es el seno cuadrado de x. Es lo que me dio en el despeje del seno cuadrado de x. Yo despejé el seno cuadrado de x y decía, seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Eso. Y aquí abajo tengo esto que se repite. Y aquí vuelve a aparecer, pero el otro límite notable, el otro, el 1. Porque nosotros estábamos buscando que se pareciera al 2, pero resulta que haciendo esto se me está pareciendo al 1. Porque ahora aparece el seno de x arriba y aparece la x abajo. Ah, pero aparece el seno cuadrado arriba y aparece la x al cuadrado abajo. ¿Sí? Es como que tuviese, miren lo que les voy a presentar, que es lo mismo. Ahora, límite, cuando x tiende a 0, observen la expresión que voy a escribir. En lugar de escribir el seno al cuadrado, puedo escribir el seno de x por el seno de x, porque el seno cuadrado es seno por seno.
Y abajo, en lugar de decir x cuadrado, puedo decir x por el otra x por los paréntesis. 1 más la raíz del coseno y el otro 1 más el coseno. Yo les quiero hacer la pregunta y como siempre les pido sinceridad. Sinceridad si no lo ven. ¿Ven el límite notable 1? Sí. ¿Cuántas veces lo ven? 2. Entonces yo puedo separarlo en 3 límites. El primer límite es el límite notable que aparece por primera vez. Ese es el primer límite. Seno de x sobre x. Por otro límite, que es otra vez el límite notable que aparece nuevamente seno de x sobre x. Y el tercer límite es lo que sobra. Y lo que sobra es un 1 sobre los 2 paréntesis que no tengo espacio. Ahí está. Ahora sí, pregunta para todos. Atención. ¿Cuánto vale este primer límite? 1. 1. Muy bien. Y este segundo también vale 1. Así que ya yo estoy teniendo aquí como resultado 1 por 1 por el límite de lo que sobró. Y ese límite tiene que existir. Porque si yo separo el límite, los 3 tienen que existir. Entonces yo sé que el primero existe, vale 1. El segundo existe, vale 1. Y el tercero, cuando reemplazo, me va a quedar 1 sobre, paréntesis, 1 más la raíz del coseno, el coseno de 0. Y coseno de 0 vale 1. Lo pueden ver en la tabla. Y en el otro paréntesis, 1 más el coseno de 0, que otra vez es 1. A ver, ¿cuánto me queda bajo el último 1? ¿Qué resultado obtengo en el último 1 abajo? 4. 4, porque me queda 2 por 2. Me queda 2 en el primer paréntesis y 2 en el segundo paréntesis. Y 2 por 2 es 4. Y cuando yo multiplico 1 por un cuarto, el resultado es un cuarto. Entonces el límite me da un cuarto. Veamos, el 99 tiene que dar un cuarto. Busquemos. Aquí está. El 99 tenía que dar un cuarto. Ahí está. ¿Vieron todo lo que se hizo para llegar a ese resultado? O sea, hubo necesidad de equivocarme. Porque, ¿qué es lo que le quise demostrar con esto? Y atención, no me equivoqué a propósito. No lo hice diciendo, me voy a meter por aquí para equivocarme, para que ellos vean lo que tienen que hacer cuando... No, no, me equivoqué porque de verdad me equivoqué. Pero yo no lo veo como equivocación. Yo lo veo como realmente son caminos que hay que transitar para llegar a cosas que fíjense, si yo no hubiese tomado ese camino, no les hubiese podido decir que yo puedo separar en 2 límites multiplicándose o 3 límites multiplicándose siempre y cuando los 3 existen. Entonces, tuve que tomar ese camino para darme cuenta que un límite existía, pero el otro no, entonces el camino no era adecuado, entonces vamos a buscar otro camino. Y fue donde apareció, pero es que tengo que mostrarle también que puedo multiplicar por la conjugada cuando se trata de 1 más el seno, o 1 menos el seno, o 1 más el coseno, o 1 menos el coseno, porque me permite, con la identidad fundamental de la trigonometría, cambiar una expresión por otra que no la habíamos utilizado. Entonces, todo esto es importante. Son ejercicios que a lo mejor se los verán, lo estarán viendo un poco difícil o dirán que son bastante, no sé qué palabra utilizarán ustedes para referirse a este tipo de ejercicios. Uno dice en criollo, están peludos esos ejercicios, no sé qué expresión, pero realmente son ejercicios que sí dejan aprendizaje, porque les permite hacer cosas, ver situaciones que si la hacen ustedes solo, no van a saber qué hacer. No van a saber qué hacer. Entonces, aquí estamos no es difícil, sino muchos detalles que atender. Yo quiero que ustedes traten de enfrentarse a uno que no sea tan complicado, uno que sea muy, muy parecido a lo que habíamos hecho al inicio. Entonces, a ver, el que se me ocurre, déjenme ver cuál podría ser, hasta soy capaz de proponerlo yo de la mente, pues, o sea, no tomarlo de acá, sino proponerlo yo de la mente. Aquí voy a hacerlo. Vean esto. Voy a proponerle uno hecho por mí, lo voy a hacer y le voy a dar 10 minutos y después de esos 10 minutos volvemos y hacemos uno más o tal vez 2 más. Yo siento que este es uno de los ejercicios de clase de límite que hemos hecho que tiene mayor demanda y dificultad porque es la cantidad de cosas distintas que nos han pasado y que cada una merece una explicación
como que muy especial. Y además que si me pongo a ver los ejercicios que están allí propuestos, ustedes yo les digo, vean el 100, vean el 101, vean el 102 y capaz me van a decir, profe, yo de verdad no sé cómo resolver esos ejercicios. El 102 ni se me ocurre nada, en el 101 menos, se ve más difícil todavía que el otro. Hay uno que tiene tangente, no le he explicado ninguno con tangente. Entonces, realmente aquí hay ejercicios que necesitan, como quien dice, su explicación y su tiempo. Entonces, yo en lugar de irme a algo tan complicado como el de la tangente, como el que tiene raíz, como que vamos a colocarle uno que esté a la altura de lo que hemos hecho hasta ahorita, para que ustedes tengan la oportunidad de poner en práctica lo que hasta ahora se ha hecho y hasta lo que hasta ahora se ha dicho, en lugar de ponerme a hacer otro que tenga nueva información y agregarle como más carga al saco. Entonces, vamos a ver este ejercicio. Límite. Cuando X tiende, aquí me voy a poner creativo, voy a colocar eh, voy a colocar pi tercio. Cuando X tiende a pi tercio del coseno, el coseno de X menos un medio sobre X menos pi tercio. Ese es el ejercicio. No está tan complicado, está más o menos a la altura de las cosas importantes que hemos hecho hasta ahora. Igualmente, si no lo terminan, con que ustedes hagan 2, 3 líneas, 4 líneas, con errores, sin errores, incompleto, completo, ya por ejemplo que ustedes se atrevan y avancen, aunque sea un poco, ya eso es ganancia. 10 minutos y volvemos para terminar con 2 ejercicios y listo. Voy a hacer silencio para no... Son las 7:33. A las 7:43. Volvemos. Y el que haga, cuando lo que tengan hecho me lo envían por foto. Me gustaría ver qué hicieron para poder ver los errores comunes. Siempre me gusta ver los errores comunes.
Nos quedan 4 minutos. Cuando falten 2 minutos, le pido que me envíen las fotografías que tengan de lo que hayan hecho hasta el momento. Me lo mandan por interno y no por el grupo.
Listo. Me gustaría que lo que hayan hecho, sea lo que sea hasta ahora, faltan 2 minutos, me envíen la foto con lo que tengan. Poco, mucho, pero envíenlo. Con errores, incompletos, no se preocupen. Quiero solamente ver qué avances tuvimos. Me han llegado 2 fotografías. Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, hay algunas cositas que mejorar. Ah, perfecto. Esta está bastante bien. Vamos a ver otra foto. Me llegó otra foto más. Sí, que avanzó hasta un cierto punto. Está bien. Muy bien, muy bien. Ok, ya. Ah, me acaba de llegar otro. Vamos a ver este otro. Veamos, veamos. En general están bien. A ver. Eh, Bueno, vamos a entonces a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio y vamos a ver qué tanto podemos avanzar. Atención acá. Déjenme ingresar al grupo para poder leer cualquier cosa que me digan o me escriban. Porque me salí del celular y voy a volver a entrar. Ya, ahí me estoy uniendo. Listo, aquí voy a poder leer cualquier cosa que me escriban. Vamos entonces a avanzar. ¿Cómo sería el procedimiento? Primero vamos a ver si da una indeterminación. Tengo que colocar aquí coseno de pi tercio menos 1/2 y en el denominador pi tercios menos pi tercios. El coseno de pi tercio hay que buscarlo en la tabla. Cuando yo busco el coseno de pi tercio en la tabla, tengo que entender que pi tercio es 60 grados. Entonces, bueno, el coseno de 60 grados es 1/2. Cuando yo entiendo que el coseno de pi tercio es el coseno de 60 y es 1/2, me queda 1/2 arriba menos 1/2 sobre pi tercio menos pi tercio. Y listo, porque 1/2 menos 1/2 es 0 y pi tercio menos pi tercio también es 0 y así que me queda 0 sobre 0, que es una indeterminación. Hasta acá, por lo menos de las 4 o 5 fotos, casi todas están bien. A llegar hasta acá. Solamente un error hubo por allí que alguien colocó que el coseno de pi tercios, en lugar de colocar 1/2, colocó que valía 1 y no vale 1. Eso hay que buscarlo en la tabla. Cuando no lo sabemos de memoria, lo buscamos en la tabla. Y entonces ahí uno escribe un valor más seguro. Coseno de pi tercio no es 1. Coseno de pi tercio es 1/2. Ya, perfecto. ¿Qué tengo que hacer entonces? Bueno, el cambio de variable. El cambio de variable nace de acá. Porque un límite notable tiene que tener la variable tendiendo a 0. No sirve la variable tendiendo a pi tercio. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Como hizo alguien por allí, colocó CB, que significa cambio de variable, y dijo, bueno, si X tiende a pi tercio, paso el pi tercio restando y me queda X menos pi tercios tiende a 0, y además dijo que Z era igual a X menos pi tercio. Y además de espejo X, dijo que X era Z más pi tercio. Todo esto es parte del cambio de variable. Todo esto. Entonces, cuando ustedes pasan el pi tercio restando, te queda X menos pi tercio y justamente ese X menos pi tercio
es lo que uno llama z. Z va a ser igual a x menos pi tercio. Y de ahí uno despeja la x. El pi tercio está restando, pasa sumando a la z. Son cosas que tienen que practicar para que lo dominen y no se vayan a equivocar en ese cambio de variable que está allí. O sea, hacer esta parte del cambio de variable bien es fundamental. Ahí está. Luego que ya yo tengo el cambio de variables bien, están los despejes bien, no hay errores de signo, está todo bien avanzadito. Entonces viene el límite a cambiar. Ya no es límite cuando x tiende a pi tercio. Ahora es límite cuando z tiende a 0. Límite cuando z tiende a 0. Entonces, me tocaría así el límite. En lugar de escribir coseno de x, en donde está la x, yo voy a escribir el despeje de x. Este despeje que voy a meter en una nube. Este despeje. En lugar de escribir x, escribo z más pi tercio. ¿Sí? Y fuera del paréntesis viene menos un medio. Y en el denominador, donde dice x menos pi tercio, bueno, resulta que x menos pi tercio es z. Así que ese x menos pi tercio completo lo quito y pongo solamente z. Yo quiero que en este punto alguien me diga, o varios, o por el micrófono, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que debería hacer ahora? Porque todo esto viene siendo un poco mecánico, es como repetitivo. Después del cambio de variable, el paso siguiente casi siempre es el mismo. ¿Cuál es el paso siguiente? Aplicar la fórmula 8. Claro, que dice que el coseno de una suma es coseno del primero por coseno del segundo menos, porque cuando es una suma uno pone menos el seno del primero por el seno del segundo. Va a quedar así el límite. Vean, límite cuando z tiende a 0 y empiezo. Coseno del primero, o sea, coseno de z, por el coseno del segundo, coseno del pi tercio. Porque cuando es coseno y después seno, seno. Y cuando en lugar de ser coseno sea seno, el seno es un seno con un coseno y después otra vez seno con un coseno. O sea, la fórmula, permíteme devolverme para que lo vean lo que le estoy diciendo. Cuando se trata de el coseno, que es la número 8, es coseno con coseno y después seno con seno. Pero cuando es la 7, que es la fórmula del seno, ella usa es seno con coseno. Y en la otra parte otra vez, seno con coseno. O sea, aquí lo cambian de orden, pero yo lo uso así en ese orden. Seno, coseno, seno, coseno. ¿Sí? Entonces, seno del primero, coseno del segundo. Y luego, seno del segundo, coseno del primero. En fin, que bueno, esta fórmula hay muchas formas de aprendérsela, pero sobre todo la mejor forma de aprendérsela es utilizándolas. Bueno, aquí estoy. Coseno del primero por coseno del segundo menos seno del primero por el seno del segundo. Todo esto va en un paréntesis y fuera del paréntesis menos un medio. Y todo esto sobre z. Entonces, aquí hay que tener mucha habilidad porque hay que utilizar las tablas. ¿Para qué son las tablas? Bueno, para buscar cuánto vale, y los voy a pintar en color. Hay que buscar en la tabla cuánto vale el coseno de pi tercio, o sea, el coseno de 60, que es un medio, y hay que buscar en la tabla cuánto vale el seno de pi tercio, o sea, el seno de 60, que es raíz de 3 medios. Entonces, lo voy a escribir, aquí voy. Yo porque me lo sé de memoria, porque son cosas que uno le queda de los años de usar. Entonces me queda límite cuando z tiende a 0 y comienzo. Como el coseno de pi tercio es un medio, me queda un medio coseno de z. Después viene menos el seno de pi tercio es raíz de 3 medios. Entonces me queda raíz de 3 medios multiplicando al seno de z. Y fuera del paréntesis, que ya no coloqué el paréntesis, menos un medio. Y abajo, z. Aquí yo empiezo a darle como a cambiar la forma del límite. Vean esto que voy a hacer con ese, como todos los que están arriba están sobre 2, sobre 2, sobre 2. Bueno, esto me permite a mí hacer esto.
en lugar de tener tanto sobre 2 sobre 2 sobre 2, me permite hacer esto. En lugar de escribir un medio coseno de z, escribo coseno de z quitándole el 2. Menos raíz de 3 seno de z menos 1. A todo le quité el 2 y en la parte de abajo 2z. Ese 2z, ese 2 es el 2 que tenían el denominador arriba, todos tenían el mismo denominador. Eso se puede. Y ahora voy a separar en varios límites. Presten atención a lo que voy a hacer. Un límite va a ser este. Yo siempre, lo que he hecho hasta ahora, los límites los separaba multiplicándose. Pero aquí lo voy a hacer de otra manera distinta. Vean cómo va a quedar. Va a quedar el primer límite. Coseno de z menos 1 dividido entre 2z. Ese es el primer límite. Estoy tomando el coseno de z, el menos 1 que está al final y abajo 2z. Y el otro límite va a ser restando menos límite cuando z tiende a 0 de raíz de 3 seno de z también dividido entre 2z. Ahí están los dos límites. Es decir, los separé en dos límites que no son dos límites multiplicándose, sino dos límites restándose. Restándose por el menos del raíz de 3, por el negativo del raíz de 3. Varias preguntas. Y con esto vamos a terminar. Yo pensaba hacer uno más, pero es que ya van a ser casi aquí, casi van a ser las 8. Entonces no me quiero extender tanto. Pero yo quiero que vean los dos límites. Es más, vean el primer límite nada más. Vean el primero nada más. Hay dos diferencias para que sean el límite notable número 2. ¿Cuáles son esas dos diferencias que lo hacen un poquito diferente al límite notable número 2? En el denominador, el 2 multiplica el z. Ok, esa es una diferencia. Ese 2 no puede estar allí. ¿Qué más? Hay otra diferencia. Los signos del primer límite no se parecen al de la fórmula, están invertidos. Claro, tengo que multiplicar por menos 1. Es decir, el límite, en lugar de ser coseno de z menos 1, el límite debería ser 1 menos coseno de z. Al revés, el 1 primero. Entonces, cuando eso pase, con multiplicar por menos 1 basta. Y el 2 que está debajo con la z, yo lo puedo arrastrar hacia afuera del límite. Y cuando ese 2 lo arrastre hacia afuera del límite, que se puede porque es una constante, entonces me va a quedar el límite notable. Vean entonces, el 2 que voy a arrastrar hacia afuera del límite va a quedar así. Va a quedar menos un medio. Y si me preguntan, profesor, ¿pero por qué le colocó ese negativo? El negativo viene porque yo necesito no que esté coseno de z menos 1. Lo necesito al revés. 1 positivo menos coseno de z. Y eso se consigue multiplicando por menos 1. Entonces, ese es el negativo que estoy colocando aquí afuera. Menos un medio. Y eso va a hacer entonces que ya no sea coseno de z menos 1, sino 1 menos coseno de z. Y abajo, ahora quedó la z sola porque el 2 se lo quité. Ahí está el límite notable, ahora sí, el número 2. Y el otro límite, atención, vean el segundo límite, también se parece al notable. ¿Qué falta? ¿Qué hay que hacer para que el segundo límite que estamos viendo allí se parezca al límite notable número 1? ¿Qué hay que hacer? Aquí fue arrastrar ese 2 que pinté en amarillo, arrastrar este 2 hacia afuera. ¿Qué hay que hacer en el segundo límite? Repito, para que se parezca al límite notable número 1. Multiplicar raíz de 3 sobre 2 por el límite de seno de z sobre z. Entonces, este raíz de 3 y este 2, rodarlo fuera del límite. Rodarlo. Porque, repito, como el límite, eso se le llama que es un operador lineal. Como el límite es un operador lineal, las constantes que está multiplicando la puedo colocar fuera del límite. Entonces me va a quedar raíz de 3 medios. Atención acá. Me va a quedar raíz de 3 medios menos raíz de 3 medios por el límite cuando z tiende a 0 del seno de z sobre z. Listo. Ahora sí, ahí están los dos límites notables. Están perfectamente claros. ¿Cuánto? Y esto ya es cuestión de memoria. ¿Cuánto vale el primer límite notable? Bueno, ya le escribí el valor 0. El primer límite notable vale 0 y el segundo límite notable vale 1. Entonces quiere decir que el primer menos un medio
queda multiplicado por 0 y el segundo límite, el raíz de 3 sobre 2, queda multiplicado por 1. Como todo lo que se multiplica por 0 da 0, la respuesta de este ejercicio es menos raíz de 3 medios por el negativo multiplicado por 1. Y aquí termina el ejercicio. Para que no se vayan como con la sensación de que no pudieron hacer uno ustedes y que yo sé que los que están quedando en la guía son bastante complicados, les voy a dejar yo uno de tarea. El de la tarea se lo voy a colocar en una hoja aparte. Tarea. Hagan, por ejemplo, déjenme conseguir uno acá que sea bien, uno que sea, no inventar uno tan fácil, sino uno que tenga algo más interesante que proponer. Repito, que sea interesante, pero que no se salga de lo que aprendimos hoy. Porque si yo me pongo a preguntar algo que no sea de lo que les dije hoy, pues no sería justo. Preguntar algo que ya se sale de lo trabajado. No me parece justo. Entonces tiene que ser un ejercicio que ponga en práctica justamente lo que se hizo hoy. Documentos, límites. Estoy revisando aquí la guía para sacar uno que esté en el término medio de lo que se hizo hoy. Siento que les quedé debiendo que les quedé debiendo lo de la tangente. No hicimos ningún ejercicio que tuviese algo que ver con tangente. Les voy a dejar dos de tarea. Dos de tarea. De hecho, el que les voy a colocar aquí es el número 2.27 de la guía. Límite cuando x tiende a 0 del seno de 4x por el seno de 3x sobre x por el seno de 2x. Según este ejercicio, no tiene respuesta. No dice cuánto tiene que dar. Y el que les voy a colocar a continuación, ese sí se los voy a inventar. Lo voy a colocar inventado yo. Y el otro que le voy a colocar de tarea es límite cuando x tiende. Voy a colocar aquí déjenme ver si hicimos uno cuando x tiende a pi o cuando x tiende a pi medio. Aquí tiende a pi y no hemos hecho ninguno a pi medio. Perfecto. Entonces vamos a hacer uno que diga límite cuando x tiende a pi medio. Límite cuando x tiende a pi medios de 1 menos la raíz del seno de x. Bueno, allí sobre pi medios menos x. Sí, esa está buena. Esa está buena como ejercicio. Vamos a colocarle aquí, no sé, número 2. Y me atrevo a colocarles un tercero. Límite igual x tiende a pi medio. De 1 menos el seno de x, 1 sobre el seno de x, y abajo el coseno de x. Listo. 3 ejercicios para ustedes. No es tan complicado, pero siento que con eso los hago pensar y hacer varias cosas de las que vimos el día de hoy. Ya, cualquier duda, pues pregúntenme, nos vemos la semana que viene y la semana que viene vamos a continuar según lo que escribí en el grupo, que era como una planificación para cada uno de los fines de semana que nos quedan de aquí al momento del trabajo. Si quieren le pueden tomar una foto a la pantalla o pueden tomar una captura de pantalla como prefieran
o si no, después yo les paso el PPT. Listo. Cuídense, que tengan buenas noches, que descansen y nos estamos viendo. Déjenme detener acá, descartar, no, mantener. Otro día le di descartar y se borró todo. Ahora sí, voy a guardar esto que se hizo. Y ahora sí, me despido de ustedes, dejé de grabar. Y eso, hasta el sábado de la semana que viene. Descansa. Hasta luego, Emilio. Cuídense todos, que les vaya muy bien. Y quedo atento a cualquier duda de la